A ver, ser escritor es muy difícil, muy difícil. O sea, ¿y por qué es difícil ser escritor? Ser escritor es difícil porque, primero, necesitas tiempo para escribir. Necesitas muchísimo tiempo. O sea, escribir una novela buena requiere un esfuerzo enorme. Requiere un esfuerzo enorme de documentación. Requiere un esfuerzo enorme de construcción del mundo. Si tú estás haciendo una novela de fantasía, una novela de ciencia ficción, etcétera, tienes que construir un mundo. Si tú estás haciendo una novela histórica, tienes que investigar la época en la cual vas a ambientar tu obra. Y eso requiere tiempo, tiempo, tiempo. Luego tienes que hacer el borrador del libro, corregir el libro, etcétera, etcétera. Todo eso es tiempo, tiempo, tiempo. Y claro, la mayoría de personas que escriben no viven de escribir. 99,9% no vives de escribir. Entonces tienes otro trabajo. Entonces tu pasión por la literatura lucha con tu trabajo que te da de comer, tu familia, tus hijos, las amistades, etcétera. Entonces encontrar ese tiempo para dedicarte a escribir es muy complicado. Luego, además, muchas personas o algunas personas que sí tienen el tiempo, porque tienen dinero o porque tienen trabajos que se lo permiten, quizás no tengan la dedicación ni el talento necesario. O sea, se tienen que dar tres factores. Uno, que tengas el tiempo para poder ser escritor, las condiciones materiales que te permiten ser escritor. Dos, que tengas el talento necesario para hacerlo. Hay personas que le dedican muchas horas, hay personas que leen muchísimo, que escriben muchísimo, que tienen una obra de muchos libros, pero que no tienen talento. Son libros mediocres y no van a quedar, no van a dejar un legado, no van a llegar a nada. Y luego, además, tienes que tener la dedicación con la constancia. O sea, tiempo, talento y constancia. Hay gente que tiene tiempo, tiene talento, pero no es constante. Hace un libro, luego pasan 3 años, no hace nada, se distrae con otras cosas, no tiene foco. No tiene foco. Y entonces ese talento y ese tiempo que tiene no puede aprovecharlo. Hay otras personas que tienen talento, tienen foco, pero no tienen tiempo. Es un poco el problema que yo tengo. Yo de estas 3 ecuaciones, ¿qué es lo que me falta? Me falta el tiempo. O sea, yo pienso que tengo talento, o al menos talento suficiente para escribir un buen libro, quizás no una obra maestra, no lo sé. Tengo foco, porque soy muy enfocado en todo lo que hago, pero no tengo tiempo. O sea, el tiempo para mí tiene un valor enorme y claro, tengo una empresa, tengo muchas obligaciones y el encontrar ese tiempo a mí me cuesta muchísimo. Y luego hay un cuarto factor, que es el factor de la suerte. Porque tú puedes tener tiempo, talento y constancia, pero tu libro puede ser que no tenga éxito porque quizás ni siquiera era el momento para que tu obra tuviera éxito o no, o por quién eres tú. Por ejemplo, el otro día estaba viendo el caso del autor de Moby Dick. Moby Dick, esa obra, Herman Melville, esa obra maestra de la literatura, cuando se publicó, fue un fracaso total. Total, no lo leyó nadie ese libro. Es uno de los libros más importantes de la historia de la literatura. Y tardó 50 años en volver a ser redescubierto por la crítica, por el público, etc. Y la gente se dio cuenta de que ahí había un autor realmente talentoso. ¿Cuántos escritores talentosos con una obra impresionante han caído en el olvido? Y otros mediocres son elogiados por la crítica. Entonces, claro, se tienen que dar estas cuatro circunstancias. Que tu libro sea de un tema que en ese momento está en auge, está en interés, es interesante, la sociedad está preparada para entender ese libro y aceptarlo. O sea, luego que sea de una temática que conecte con la mayoría del público, que la crítica te ayude o no te ayude, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se tienen que dar todos esos milagros para que un escritor pueda tener éxito. Y eso es muy complicado de lograr, muy complicado. Son 4 milagros que se tienen que dar a la vez en la misma persona y eso es muy difícil de lograr.
El otro día estaba viendo también el caso de un escritor, bueno, hay muchos casos de escritores que tenían tiempo, tenían talento, tenían constancia, pero vivían en la miseria. ¿Cuántos escritores hay que han vivido en la miseria? Algunos se han suicidado por la pobreza, etcétera, etcétera. Porque claro, si tú quieres tener tiempo para escribir, tienes que sacrificar tiempo de ganar dinero. Al menos hasta que consigas ser un escritor conocido, etcétera. Y entonces eso te puede condenar a la pobreza. Si tú no eres ya de una familia rica, todo eso, ¿cómo vas a conseguir vivir si no le dedicas? Si te pasas 8 horas al día escribiendo, no te pasas 8 horas al día trabajando. Entonces, o trabajas en algo que te dé dinero o escribes. Porque igual la literatura no te da dinero hasta igual 10 o 20 años de que has empezado a escribir. Entonces, mientras tanto, ¿de qué vives? Entonces, por eso muchos escritores han vivido en la pobreza absolutamente. O sea, sin dinero, nada de nada. Y luego se han hecho famosos, etcétera. Entonces, y luego además que se dé todo esto y que consigas tener éxito en vida, no éxito después de haberte muerto. Entonces, todos estos milagros hacen que sea extraordinariamente complicadísimo ser un escritor de éxito.